Le damos la palabra a Sergio Antonio López. Adelante. Hasta por 20 minutos. Hola, ¿se escucha, verdad? Hola, soy Sergio López Montesino, soy el representante legal de Ocean Sur en México, de este proyecto. Aunque no venía preparado, traje mis notas. Trataré de ser breve, yo sé que todos dicen lo mismo, pero haremos el intento, ¿no? Bueno, para Ocean Sur, tanto este proyecto como el proyecto global que encierra la editorial nos significa un gran desafío. Ocean Sur es el proyecto en español de la editorial Ocean Press. Tiene aproximadamente 9 años de existencia aquí en Latinoamérica. Ocean Sur es una editorial que se publica en la mayoría de los países de Latinoamérica, incluyendo Cuba, en Estados Unidos y una parte de España. Este proyecto es un proyecto complicado porque navegamos en aguas del capitalismo. Y navegar en aguas del capitalismo no significa nosotros tener que jugar con sus reglas, lo cual significa que dependemos de las metas. Y obviamente la relación entre costo y venta. Como somos una editorial que tiene como objetivo difundir un proyecto, difundir ideas, que fomente proyectos alternativos al capitalismo, nos cuesta competir con las editoriales grandes. Ustedes saben, las editoriales grandes dentro del capitalismo tienen como objetivo, a diferencia nuestra, maximizar utilidades, y para eso tienen que sacar proyectos atractivos y comerciales, económicos, y dentro de esos proyectos está, por ejemplo, proyectos de autoayuda que muy poco ayudan a la gente, o trilogías de aventuras juveniles que algunas se publican en televisión, otras no. Y obviamente nosotros no podemos competir con ese tipo de publicaciones porque nuestro proyecto es netamente político. Nosotros no publicamos este tipo de literatura, y si algún día Ocean Sur, en los próximos años, publicar este tipo de publicaciones, quiere decir que el proyecto terminó, quiere decir que hubo un cambio de directiva y un cambio, por lo tanto, de timón. Entonces hacemos un esfuerzo más o menos considerable para poder mantener este proyecto vivo. Tampoco podemos competir con editoriales que tienen un vasto número de temas. Si bien nosotros, si bien es cierto, tratamos de ampliar lo más posible y tenemos algo de poesía donde destaca Roque Dalton, tenemos algo, muy poquito de novela, que hay algo también de Roque Dalton, tenemos biografías de algunos compañeros, pero no podemos competir con la diversidad de las editoriales grandes de México y las editoriales grandes de Latinoamérica. Cuando cayó la Unión Soviética, a principios de los años 90, a varios de nosotros se nos cayeron un poco, se nos cayeron las catedrales, nos vimos, nos tambaleamos. Por suerte, algunos de piel dura, como Gilberto, mantuvieron la esperanza, porque al poco andar vimos que, si bien es cierto, se cayó lo que se llamaba el bloque socialista, las injusticias se siguieron manteniendo. Y como había una costumbre de ser, no una costumbre, sino que una práctica de ser golpeados constantemente por capitalismo y por la dictadura de Latinoamérica y por todas las injusticias, donde se sufría persecución, muerte, tortura, intentos de exterminio de ciertas organizaciones. Con esa experiencia pudimos sobreponer esta caída que nos significó la caída del bloque soviético. Aunque algunos compañeros se fueron de algunas organizaciones progresistas y se pasaron a la socialdemocracia. Bueno, la Unión Soviética, como otros países del llamado bloque socialista, mantenía un proyecto editorial atractivo, yo diría que fabuloso en algunos aspectos. A pesar de vivir en países capitalistas, nos llegaba de a poquito esa literatura, a través de personas que viajaban a la Unión Soviética o que viajaban a Cuba, principalmente algunos compañeros que eran dirigentes, que tenían que viajar clandestinamente de la parte sur de Latinoamérica
pasando por Europa y por varios países para que la inteligencia del país no pudiera detectar dónde había ido finalmente. Y estos libros nos llegaban como un tesoro. Además eran libros, yo recuerdo la editorial Raduga, Progreso, Moscú, que eran publicaciones fantásticas, que el costo de publicar ese libro hoy día era bastante alto. Yo pienso que esos libros están lejos de ser publicados por nosotros, por Oceansur, con esa calidad. Me refiero a la pasta, me refiero al tipo de papel, me refiero a la encuadernación, me refiero... Eran libros bonitos. Y aparte de ser libros bonitos, tenían temas interesantes. Claro, no todos tenían el mismo valor, ¿no? Dependiendo la especialidad de cada uno. Pero había literatura, había obviamente marxismo, cuento, poesía, investigación, psicología, inclusive historia de Latinoamérica, porque obviamente eran publicaciones que hacía la Unión Soviética en español y que muchos se debían a sus centros de investigación en la Universidad de Asuntos Latinoamericanos, Estudios Latinoamericanos. Por eso, el proyecto de Oceansur hoy día es importante. ¿Por qué? Porque hoy día nos significa una esperanza nueva en relación a lo que fue el pasado, pero una esperanza en la cual ya no pensamos importar proyectos de cambio a nuestros países, sino que hoy día, con todos los golpes que hemos tenido, tratamos de crear nuevos proyectos alternativos y proyectos originales de Latinoamérica. Dentro de estos proyectos originales de Latinoamérica, obviamente, están las autonomías de los pueblos originarios y sus luchas. Es por eso que este proyecto de Oceansur lo vemos como un poquito de esperanza. Es una editorial pequeñita, pero que tratamos de impulsar lo más posible. Cada vez que ustedes compran un libro de nuestra editorial, nos están ayudando al objetivo de difundir ideas y, más que nada, por ahora, de que se mantenga el proyecto, que no se acabe. Pero nuestro sueño es que se amplíe y que mañana seamos una alternativa para publicar textos, ojalá de la mayor cantidad de compañeros posible, de las diversas materias que estén relacionadas a esto que es la lucha, y que pueda significar un aporte, sobre todo, a las nuevas generaciones para esta lucha de ideas y este intercambio de ideas. Y en eso, nuestra editorial no toma ejemplos del pasado. En ese aspecto hay que reconocer que la editorial tiene una línea que toma ideas de distintos lugares, de distintos orígenes. No nos metemos en las discusiones o en las peleas que había de los años 80 hacia atrás. Es por ello que obviamente se publican textos de Marx, textos de Lenin, y últimamente hemos publicado textos de Trotsky. También por ahí tenemos algún texto de Stalin, de Bukharin y de otros destacados. No, nosotros no asumimos la discusión pasada que hay, sino que asumimos de que muchos pensadores tienen que aportar y que hoy día todavía pueden ser leídos. Y en eso no nos cerramos a ningún proyecto editorial. Y en ese aspecto, en ese tratar de impulsar nuevos proyectos, ideas que impulsen nuevos proyectos de cambio, está el tema, como ya lo dije, de la autonomía de los pueblos indígenas. Para nosotros es muy importante la participación de Gilberto, y se le agradecemos. Son varios títulos que tiene con nuestra editorial, donde destaca, por ejemplo, La Guerra de 1847, que es un libro histórico importantísimo y que entrega una visión y un alcance detallado de la, podríamos decir, de la guerra de baja intensidad que hubo en el proceso de anexión de Estados Unidos a parte del territorio mexicano, un libro imperdible. También tiene otros textos, tiene uno de antropología y etnomarxismo, y tiene recientemente, anterior al que vamos a mencionar ahora, un libro de Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, que es un libro pequeño, pero muy significativo porque ha sido de los pocos escritores que han tomado el tema y lo han estudiado. Y es breve, pero ya Gilberto ha estado trabajando en nuevas ediciones, ya se está reeditando, inclusive en otros países, en Guatemala recientemente. Gilberto fue a elaborar una nueva versión de este libro, que ha sido importante. Y este libro nuevo, Autonomía de los Pueblos Indios,
y zapatismo en México. Es un libro que entrega un aporte invaluable a la investigación de este tipo de fenómenos en Latinoamérica, pero centrado principalmente en México. En Latinoamérica se tocan algunos procesos de autonomía que ha habido en Bolivia, en Ecuador y Perú, donde inclusive han llegado a derrocar presidentes, en Nicaragua, donde el autor tuvo una participación importante en lo que fue un intento en los años 80 de apoyar este tipo de procesos autonómicos. Pero, como digo, también se centra bastante, obviamente, en México, en lo que ha sido el zapatismo en nuestro país, ¿no? Es importante porque muchas veces nosotros vemos la autonomía como algo que nos asusta, ¿no? Yo personalmente soy chileno y cuando pensamos en los compañeros mapuches, decimos sí, nosotros simpatizamos con ellos, estamos de acuerdo con ellos, pero ¿hasta qué punto ellos quieren ser autónomos? O sea, siempre nos nace el nacionalismo, ese pequeño nacionalismo, uno no quiere dejar de ser chileno. Yo me imagino que aquí algunos compañeros también de repente, o algunas personas de afuera piensan, no quieren dejar de ser mexicanos, digamos, para ver algunos procesos de autonomía que pueden quitar la nacionalidad o dividir el país, ¿no? Y no es así. Este libro nos ayuda a comprender lo que son los procesos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos. La autonomía, como lo menciona Gilberto en el libro, no es independencia, no es pérdida de soberanía del país, sino que la autonomía, como lo dice el concepto, busca poder dirigir en parte sus destinos, tratando de realzar lo que son su cultura, sus costumbres, su lengua. Un esfuerzo importante para que no mueran estos aspectos de su cultura. Entonces, la autonomía, como la palabra lo dice, no busca separar a los procesos de los países nacionales, sino que busca poder encontrar vías alternativas al capitalismo que le permitan desarrollarse de una manera mejor. De ahí yo destaco una frase que viene en el libro que dice que lo que buscan los procesos autonómicos indígenas es el cuidado de la naturaleza, la democracia participativa y formas de políticas que rompan con el individualismo y el consumismo capitalista. Yo creo que es importante poder leer este libro, poder recomendar este libro, poder regalar este libro, porque nos entrega una visión más completa de lo que es el proceso de las autonomías de los pueblos originarios aquí en México, y como ya les dije, nos da una pincelada de algunos otros procesos que se han dado en Latinoamérica. Les agradezco la participación, les agradezco la atención y espero que sigan apoyando este proyecto que se llama Voces del Sur. Gracias. Bueno, le agradecemos a Sergio Antonio López su participación y desde luego Voces del Sur sí es una alternativa de nuevos proyectos y sobre todo cuando se habla de Lenin, Malmström y todos dicen, hay quien dice que siempre hay que volver a los clásicos también en el pensamiento crítico porque nos quieren quitar hasta los propios clásicos. Bueno, le damos la palabra a Sergio Rodríguez Lascanos. Adelante, Sergio. Bueno, buenas noches a todos y todas. No déjenme contarles una anécdota a propósito de lo que dijo mi compañero de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, etc. En 1990 salió una portada de Economist que decía Marx ha muerto. Hace aproximadamente 6 meses The Economist acaba de anunciar que va a dejar de salir impreso, que solamente va a salir en línea. O sea, Marx no murió, murió The Economist. Es un gusto estar aquí porque, primero que nada, porque Gilberto es mi amigo, mi compañero, y es alguien por el que siento un gran respeto. El libro que hoy presentamos tiene una gran significación, no solo por lo bien documentado que está, sino sobre todo porque toma una posición clara, muy lejos de una visión académica, escéptica, que trata de no contaminarse. Gilberto toma partido claro, y no lo oculta ni anda con subterfugios. Esto tiene una triple importancia, porque Gilberto es un militante de muchos años de la izquierda mexicana, y no está por demás decirlo.
pero la izquierda mexicana, como la mundial y la latinoamericana, nunca han tenido una posición clara sobre la cuestión indígena. El indigenismo, que es una forma ideológica, no solo fue una creación de los sectores frustrados del poder, sino también de una izquierda productivista que sin entender nunca a fondo a Marx, simplemente repitió viejas fórmulas, gastadas, equivocadas, de que la única alternativa para las comunidades originarias sería su integración al capitalismo. En este sentido, esta izquierda siempre fue hija bastarda del liberalismo burgués. 2, porque Gilberto es antropólogo, y no quiero hablar más de los antropólogos, pero un poquito sí, ¿no? Y como decía un gran intelectual, también antropólogo, Andrés Aubry, muerto hace algunos años, el antropólogo siempre tiene la tentación de presentar como propias lo que han sido creaciones heroicas de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, muchos antropólogos se han robado, han expropiado del saber indígena. Y en cambio, en el libro de Javier, en el libro de Gilberto, no se expropia nada del saber indígena, se explica y se expone, ¿no? Me parece muy, muy importante, y se hace un recorrido por todo lo que ha sido la lucha de los pueblos originarios en México y también en América Latina. Tercero, porque estamos viviendo una época oscura en el sistema educativo mexicano, con la influencia de una serie de farsantes que se disfrazan de historiadores serios y que desde la altura de la televisión nos están contando una versión de las revoluciones mexicanas, no solo descarnada, sino antes que nada falsa. Clio, cada sábado en la televisión mexicana, está en medio de una cruzada para poner a Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata y Villa como criminales despiadados que permitieron que el pueblo se convirtiera no en revolucionario, sino, dicen, revolucionado. Y de ahí las matanzas de Guanajuato, según ellos, en la independencia o el 1.000.000 de muertos de la revolución en 1919. Esta versión del Ministerio Público de la historia mexicana nunca se hace la pregunta clave, que es la más importante de todas, creo yo. Los intelectuales de derecha se indignan por el número de muertos que traen las revoluciones, pero nunca se escandalizan por el número de muertos que traen las no revoluciones. O sea, son mucho más el número de muertos que traen las no revoluciones, pero en una escala geométrica, que el número de muertos que trae una revolución. Es imposible tocar todos los temas que Gilberto trata en su libro. Yo solo me centraré en 2. El significado de los acuerdos de San Andrés y de la creación de parte del gobierno, y el significado de los acuerdos de San Andrés y el significado de todo esto en el Estado-Nación. Dice Gilberto en su libro, perdón la cita larga, pero es muy importante: los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el STLN el 16 de febrero de 1996, son el resultado final de un análisis profundo y riguroso llevado a cabo por intelectuales, especialistas, juristas y dirigentes de las más diversas organizaciones convocadas por la dirección zapatista durante el proceso de negociación con la contraparte gubernamental. Efectivamente, los diálogos de San Andrés convocó a centenares de dirigentes, de representantes de pueblos indígenas, de intelectuales, de luchadores sociales. Era la primera vez en la historia de México en que iba a haber una ley producto no de la discusión de un grupo de diputados y de partidos políticos, sino producto de todo un movimiento social. Ese proceso fue sumamente accidentado. Yo recuerdo, quizá Gilberto lo recordará, que una de las veces que se estuvo en la realidad, alguien preguntó, un antropólogo, preguntó, ¿cuál es la línea? Y los compañeros contestaron, no hay línea. La línea es que no hay línea, sino que hay que construirla entre todos nuestra visión que queremos de país. Porque la reforma sobre la cuestión indígena no era una reforma sobre la cuestión indígena, era una gran reforma nacional que iba a transformar el país, jurando,
sanando, suturando una de las heridas más profundas que existen en el cuerpo de la nación, porque la revolución de independencia fue hecha mayoritariamente por los pueblos originarios, y porque la reforma fue hecha fundamentalmente por los pueblos originarios, y porque la revolución fue hecha fundamentalmente por los pueblos originarios, y las leyes que emanaron de esos tres procesos no reconocieron a los pueblos originarios. A lo más que reconocieron fue su derecho a la tierra, ¿sí?, y a lo que es a la propiedad comunal, pero no reconocieron su cultura, no reconocieron su sistema jurídico, no reconocieron sus idiomas. A mí me gusta mucho la frase de Eric Hobsbawm, que dice que la diferencia entre un idioma y una lengua es que el idioma tiene un ejército atrás para imponerlo, y la lengua no. La lengua es del pueblo, ¿no?, y no tiene un ejército atrás. Bueno, por lo menos no todas las comunidades tienen un ejército atrás, algunas sí, ¿no? Entonces ellos logran que su idioma se transmita. Entonces, ese hecho pues es un hecho clave. Los acuerdos de San Andrés fueron sumamente debatidos. Había gente que decía son todavía mínimos, no representan todo lo que significa la lucha por la autonomía. Y aquí viene un problema clave que Gilberto fue quizás los promotores más fuertes en esos debates. ¿De qué significa autonomía? ¿Es que acaso existe un modelo de autonomía? Porque si existe un modelo de autonomía, deja de haber autonomía, ¿no? Es decir, si existe una regla que dice esto es la autonomía, pues entonces ya no es autonomía, porque ya no es decisión propia de la comunidad cómo se va a autoorganizar, ¿no? Y entonces un compañero, yo sí voy a decir su nombre, ¿no?, Héctor Díaz Polanco, tenía una visión de autonomía que decía los acuerdos de San Andrés son extremadamente limitados a comparación de lo que debe ser un concepto de autonomía, ¿no? Y bueno, cuando se hizo la discusión, Gilberto se acordará, ¿no?, en un puesto de montaña, ¿no?, de los compañeros zapatistas, en la que se estaba discutiendo todos los asesores. Yo fui porque iba a la otra mesa, era la transición entre las dos mesas, del diálogo de San Andrés, y ahí estaban discutiendo los asesores, y entonces una de las discusiones fundamentales era que los zapatistas tenían que decidir cuál de los dos modelos de autonomía debían de hacerse, o el que había acordado en las mesas de diálogo de San Andrés, o el que proponían algunos compañeros antropólogos que decían que eran limitados los acuerdos de San Andrés. Y los compañeros zapatistas salieron y dijeron, no nos toca a nosotros definir eso, porque nosotros ya teníamos nuestro modelo de autonomía, y se empezó a aplicar el 19 de diciembre de 1994, cuando se formaron 32 municipios autónomos, ¿no? Y los diálogos de San Andrés fueron mucho tiempo después. Entonces, no era para el STLN la ley, era para el resto de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, quien debía decidir si esa ley era adecuada eran los pueblos indígenas, no otras personas. Y la inmensa mayoría, yo diría la totalidad, de los pueblos indígenas reunidos ahí, decidieron que estaban de acuerdo con los acuerdos de San Andrés. Y claro que eran limitados, porque no estaba el problema de la tierra fijado, porque habíamos acordado que el problema de la tierra se iba a tocar en otra mesa, ¿no? Pero sí estaba el problema del territorio, como un problema clave, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poco esa diferencia entre tierra y territorio, porque es un problema central, esa diferencia, ¿no? Entonces, ese hecho pues traía consecuencias terribles para la, esas cosas. Sí, de no tener tiempo libre. Ya lo vamos a pagar. Entonces, ese hecho, ese debate fue fundamental, porque iba a la esencia del Estado-Nación. O sea, ¿cómo se iba a constituir el Estado-Nación mexicano? ¿Se iba a continuar con un hecho de no reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho? ¿O se le iba a reconocer a los pueblos indígenas como estaban los acuerdos de San Andrés, como sujeto de derecho? ¿Qué significa ser sujeto de derecho? Significa el control del territorio, el control de lo que está abajo del territorio, el control de todos los bienes naturales. Y hoy, ¿qué vemos? Y del subsuelo, ¿no?
Y hoy que vemos lo que está pasando en el país, pues entendemos por qué el gobierno y la burguesía no aceptó firmar los acuerdos de San Andrés. Hasta el año 2005, México era un país que tenía más o menos aproximadamente el 53% del territorio ejidal y comunitario. Hoy el 42% del país es minero. ¿No? Ese es el gran cambio. Y eso sucedió del año 2000 para acá. Ese gran cambio sucedió del año 2000 para acá, o sea, de cuando empezó Fox a la actualidad. En 10 años se transformó totalmente la estructura de base. Y tenemos otro elemento que contradice una tesis de Armando Bartra, porque Armando Bartra dice que no se ha vendido el ejido. Claro que se ha vendido el ejido, y se ha rentado. Lo que sucede es que hay 32.000 expedientes, el 32% de toda la propiedad ejidal hoy está en litigio en los tribunales agrarios, porque está en litigio por cambio de dominio. ¿Sí? Y de hecho, que esté en litigio no quiere decir que no se haya dado el cambio de dominio, porque todas las playas de Nayarit, todas las playas de la Riviera Maya, ¿no? Todas las playas de Cabo San Lucas, todo lo que ha sucedido en el país, toda la construcción de las minas, ¿no? Todas esas se han dado en territorio o ejidal o comunal. La mina llamada Los Filos, a unos cuantos kilómetros de Ayotzinapa, ¿no? Que es la mina más grande de oro de América Latina, que supuestamente para el año 2020 va a sacar 60 millones de toneladas de oro en esa mina. Era de un pueblo que sembraba, que cosechaba mezcal. Ahí se cosechaba, ahí se cultivaba el mezcal. Ahora se va a sacar oro. Pero el pueblo no se va a ver beneficiado en absolutamente nada, ¿no? De todo ese dinero que significa 65.000 millones de dólares que se van a obtener. Entonces, el hecho de que no se hayan aprobado los acuerdos de San Andrés permitió el desarrollo de la minería y permitió la otra cosa fundamental que está pasando en México, el desarrollo del narcotráfico. Porque evidentemente con todo el cambio que significó la reforma de Salinas de Gortari al artículo 27 constitucional, más el hecho de que no se reconoció como sujeto de derecho a los pueblos originarios, pues trajo como consecuencia que efectivamente se quitaron los precios de garantía, se quitaron las mejoras de café, se quitó todo eso y eso trajo como consecuencia que un campesino calcula qué le sale mejor, la cosecha de maíz o la cosecha de goma de opio, ¿no? Y evidentemente, si hoy somos el tercer productor de goma de opio en el mundo, ¿no? Y el tercer exportador de goma de opio a Estados Unidos del mundo, pues evidentemente, y somos importadores de 10 millones de toneladas de maíz, pues significa que ha habido un cambio total en la estructura agraria mexicana. Y eso estuvo en juego en los acuerdos de San Andrés. Eso fue lo que se jugó en los acuerdos de San Andrés. Eso es lo que destaca el libro de Gilberto, y por eso es tan importante este libro. O sea, porque no se trata de una historia que ya pasó y no tiene ninguna repercusión al día de hoy. Se trata de una historia que sigue lastimando al país y que sigue lastimando a su gente. No nada más a los pueblos indios, insisto, a toda la población, a toda la población. Entonces, claro, si en un lado está la mina de filos de oro a unos cuantos kilómetros de Ayotzinapa y del otro lado está la producción de goma de opio también a unos cuantos kilómetros de Ayotzinapa, ¿quién estorba? Los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Ellos son los que estorban, ¿no? Ellos son a los que hay que hacer a un lado, ¿no? Ellos son a los que hay que desaparecer, ¿no? Y evidentemente, ¿quién cuida la mina? ¿Y quién cuida las plantaciones de opio? La Marina, el Ejército, la Policía. ¿Quién se beneficia? Los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, la esposa del presidente de la República, etc. O sea, y desde luego, atrás pues, están empresas canadienses, norteamericanas y chinas, que son las que se están beneficiando de toda esa extracción tremenda de oro y de goma de oro que hay en México. Todo eso se jugó en San Andrés, ¿no? Y por eso no es una historia pasada, no es una historia que ya acabó. Y Gilberto hace muy bien porque él vincula este problema de San Andrés con el problema del Estado-Nación, ¿no? Y cuando ahora los compañeros zapatistas están hablando de la crisis terminal del Estado-Nación, tiene que ver con eso.
Ustedes piensen el siguiente aspecto. ¿Vivimos o no vivimos una crisis terminal de la soberanía nacional? Es decir, ¿quién está decidiendo en este país la política económica? Miren, les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con México. Hace poquito, el que fue ministro de Finanzas de Grecia, Varoufakis, hizo una frase inolvidable. Dijo, antes se daban golpes militares como el que le dieron a Salvador Allende con aviones, tanques y metralletas. Ahora se dan golpes militares, golpes de Estado con bancos. Los bancos son los que dan los golpes de Estado, ¿no? Porque le impusieron a Grecia la siguiente condición: por 4 años y medio no puede decidir absolutamente nada de su política económica y social. Todo tiene que ser decidido por la Troika. Igual pasa en México, ¿sí? O sea, la política económica, puede haber Cámara de Diputados, puede haber Cámara de Senadores, pero eso no tiene ningún funcionamiento porque no hay soberanía, ¿no? Porque no hay soberanía nacional, ¿no? Y luego, los otros elementos, ¿no? Se entrega el territorio a las grandes empresas multinacionales, pues no hay control territorial, hay una crisis alimentaria mexicana impresionante, hay una migración de millones y millones de mexicanos que salen del país, hay la conversión del territorio en grandes empresas de agrobusiness, el desarrollo de la economía de los enervantes y el cambio de tenencia de la tierra. Bueno, esas son las bases constitutivas del Estado Nacional, ¿no? Cada vez más, con el neoliberalismo, lo que se da cuando inició, primero que nada, hizo poroso al Estado, lo llenó de hoyos. Pero en la fase actual, lo que existe es un Estado sin perímetro, es decir, un Estado sin nación, ¿no? O sea, el Estado está sin espacio, ¿no? Es un Estado sin nación. Y a diferencia de lo que todo el mundo decía en 1994, los zapatistas no estaban por terminar con esta nación. Igual pocos movimientos tan enamorados de esta nación como los zapatistas. Cada vez que hay un acto sale la bandera de México. A mí me da mucha como ternura oír a los anarquistas que vienen de todo el mundo, y mexicanos y europeos que están en la realidad y están oyendo el himno nacional y ni modo se lo tragan, ¿no? O sea, y está la bandera mexicana y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser parte de otra cosa, quieren ser parte de la nación, pero de otra nación, de una nación que reconozca los derechos de los pueblos indios como lo que son sujetos de derecho. Y ese es el libro de Gilberto. El libro de Gilberto es la reivindicación de los pueblos indios como sujeto de derecho. Y el libro de Gilberto es fundamental porque reivindica el derecho al territorio que tienen los pueblos indios. Porque en el último seminario que tuvimos en Chiapas, el comandante Moisés lo definió concretamente. Gilberto hizo un magnífico resumen en el diario La Jornada hablando de esto, cuando dijo: para nosotros no aceptamos que la madre tierra es una mercancía, y cuando vemos que la madre tierra se la quiere apropiar a alguien, le decimos: vente para acá, mamacita, no vamos a permitir que nadie te toque, ¿no? Es decir, tenemos que proteger a la madre tierra. Yo tuve oportunidad de estar 5 meses allá dando clases de matemáticas, y me tocó el 3 de mayo, en el que todo el país se festeja el trabajador de la construcción. Allá se festeja el agua, y se iba y se le cantaba y se le bailaba al agua, ¿no? Se hacían cantos y bailes al agua, ¿no? Porque era el respeto exactamente a la parte fundamental de la vida, que es el agua, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, cuando abre el grifo de la llave, ni le canta ni le dice nada a la llave, sino que lo gasta a veces a lo tonto, ¿no? El agua que sale del grifo, ¿no? Entonces, yo les digo, es muy importante leer este libro de Gilberto, porque no tan solo nos recuerda, sino nos pone en perspectiva lo que está pasando hoy. Y eso creo que es su gran virtud, y que tenemos que darle muchas gracias a Gilberto de recordarnos la importancia de esos temas. Gracias. Le agradecemos a Sergio Rodríguez Lascano por su brillante participación y le damos la palabra por adelante.
secretario. Bueno, yo agradezco la oportunidad de comentar con ustedes este libro. El texto que se me ha pedido presentar tiene algunas particularidades que deseo subrayar, y la primera de ellas es que su origen se encuentra no en el mundo abstracto de las disquisiciones que son hechas al margen de la participación en los procesos de los que se habla, es decir, no es factura de un integrante del gremio de los opinadores, sean o no profesionales, sino que ha sido escrito desde una experiencia a menudo directa en esos procesos. El autor ha participado de manera concreta en muchos de los asuntos que se abordan en este libro, sean acompañando las negociaciones y discusiones que derivaron en los acuerdos de San Andrés, sea incluso como titular no designado sino electo de una delegación del Distrito Federal, sea como participante en movimientos sociales, como el contrario a las concesiones mineras de campo abierto en Morelos. Como reflejo de lo anterior, el libro que comentamos explora diversos escenarios actuales de las autonomías en el país, buscando enlaces, matices y correspondencias. En ese proceso, varios rasgos definitorios se han ido perfilando, teniendo como referente central, como el nombre mismo de la publicación presenta, la lucha de los zapatistas de Chiapas, en una evolución que ha trascendido a otras experiencias que están en análisis. La diversidad de escenarios abordados se armoniza, sin embargo, porque el referente de la autonomía subyace en lo que aporta en la lucha por darle una salida política a la crisis múltiple y gravísima por la cual estamos atravesando. El autor postula a la autonomía como una propuesta que busca dar respuesta a dos tensiones en las cuales estamos emplazados, ya muy antiguas pero exacerbadas en el México actual, que son la desigualdad y la exclusión. Así, los viejos esquemas ya degradados de la llamada democracia representativa caen de nuevo por inoperantes. La autonomía aparece como una propuesta esencialmente dialógica, lejana del quehacer de los redentores dialécticos, de las recetas, de los mecanicismos. Se trata de una propuesta que implica el ejercicio de una genuina participación social, esa que precisamente indispone y pone nerviosa a la clase política mexicana. La autonomía, por supuesto, no es una ocurrencia ni una moda, ni es autismo. Es la derivación de saberes organizativos provenientes de los pueblos originarios. Canaliza principios igualitarios, participativos, autogestionarios y colectivistas en un planteamiento estratégico hoy que, como bien afirma el autor, no solo tiene sentido para enfrentar al capitalismo, sino para preservar a la especie humana de su propia destrucción y para democratizar nuestras sociedades. Pero la obra no proyecta una visión idealizada o ingenua de estos procesos. Los obstáculos para el desarrollo de procesos autonómicos no solo están en el polo bien identificado de las oligarquías y de los poderes impuestos y venales, sino en las propias líneas de una izquierda degradada que no atina a conectarse con la población porque no emana de ella ni le interesa. Las viejas prácticas del clientelismo, del corporativismo y del cultivo de la subciudadanía y de la inercia también se aplican ahí donde los discursos supondrían lo contrario. Yo aquí quiero destacar algo referente precisamente a estos escenarios que se mencionan, porque si bien el tema de la autonomía, como bien aclara Gilberto, tiene una proveniencia y un referente en las luchas básicamente de las ya mencionadas del zapatismo en Chiapas, no son esos los escenarios únicos que son susceptibles de un abordaje de este tipo, como bien lo refleja la obra al hablar de otras experiencias concretas, reales, en curso. Es decir, no se acota solamente a la experiencia ancilar relevante en Chiapas, sino que abre también perspectivas inclusive para los pueblos no originarios y para ámbitos no rurales. Y me parece que este también es un punto muy importante a destacar. Y es muy importante a destacar porque el tema de la autonomía apunta al futuro desde el presente en un momento que realmente está demandándonos una respuesta categórica. Porque categórica es la situación que estamos viviendo. Nos mencionan, es que la soberanía no está,
realmente dónde quedó la soberanía y desde hace cuántos años la soberanía es solo una buena idea. En realidad estamos en una crisis que nos parece inaudita e inédita, donde lo menos imaginado está sucediendo ya. Entonces, en esta búsqueda de salidas, de luces en el túnel, aparece este libro, porque aparece toda una serie de experiencias que tienen detrás sufrimiento, pero también esperanza. Y esta es la base que también me parece muy importante destacar del libro. Es decir, aquí hay la autonomía como una posibilidad viable, aunque tenga tantos elementos en contra. Que en eso tampoco Gilberto evita mencionar. Él destina parte de su libro a hablar, por ejemplo, pues, de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, aborda el tema del ejército y destina una buena parte del análisis para demostrar cuál es su posición y por qué para instancias como el ejército la autonomía es realmente una piedra en el zapato. Habla también de los planes económicos, de los megaproyectos y por qué la autonomía también ahí encuentra un enorme problema, porque hay una contradicción básica entre esta y otros elementos que se abordan acá. Yo quisiera destacar además otros énfasis, porque son los siguientes y son su fuente y al mismo tiempo la fuente de una posición a la que me refiero. Habla del redimensionamiento del municipio, por ejemplo, de la salud, del redimensionamiento de la producción, el redimensionamiento de la justicia y de la educación. Pues estamos hablando de una propuesta que rebasa precisamente referentes anteriores, porque es integral. Y no es integral en el discurso, está practicándose aún con dificultades y de manera muy perfectible en un área del país importantísimo. También habla de este término de los sujetos colectivos de derecho, que aunque lo aborda, creo que es un elemento también fundamental en este momento en que no hay derecho ni hay sujetos colectivos de nada, en este caso. Y habla de los sujetos autonómicos como una instancia táctica también operativa. Y también habla de un nivel múltiple de vinculaciones. Es decir, esta propuesta está permeando desde el ámbito de lo local, que no es completo, sino abarca también, y como lo demuestra él, un ánimo de vinculaciones a otro nivel, a un nivel internacional también, porque el aporte de estas experiencias ha trascendido al país y es un referente, por ejemplo, para el pueblo kurdo ahora. Entonces, no estamos hablando de cualquier experiencia y no estamos hablando de una solamente delimitada, y por lo tanto también creo que hay esta necesidad de diversificar los canales de los que estamos hablando. Me parece también importante que en todo caso la lectura de la obra es pertinente, pero no evidentemente porque nos hayan solicitado amablemente comentarla, ¿verdad?, sino porque trata precisamente de un referente promisorio aplicado en luchas concretas y actuales aunque difíciles. Todo buen texto suscita preguntas y abre nuevos derroteros o ventanas, y este es el caso. Uno de sus frutos es preguntarnos qué sucede con aquellas experiencias autonómicas que se debaten, sin embargo, entre la agresión sistemática del Estado y la necesidad de responder a los requerimientos materiales de los pueblos, en aquellos espacios, por ejemplo, que no son los territorios zapatistas de Chiapas. Hablemos, por ejemplo, de la policía comunitaria. Ante el embate de una agresión sistemática del Estado, no solo a nivel federal, sino estatal, que ha generado una situación muy crítica en esa experiencia autonómica, la pregunta es, ¿qué se hace en esta tensión? ¿Y qué elementos también se pueden derivar de la experiencia zapatista para este tipo de ejemplos, que tienen un componente autonómico innegable, pero que también hoy se están presentando ante lo que ha sido el fruto de esta táctica y realmente de esta campaña de intimidación y agresión sostenida? O bien, ¿cómo articular el planteamiento de la autonomía política con el de la autonomía productiva?
Es decir, cómo abordar el reto de los aspectos económicos de las autonomías. O bien, ¿qué implicaciones tiene el impulso de las autonomías en comunidades no originarias y no rurales? O cómo se puede, por ejemplo, contrastar la experiencia narrada por Gilberto sobre la delegación Tlalpan en los primeros años de este siglo respecto a la experiencia de otras delegaciones. Estos me parece que son interrogantes que son fruto de la lectura y que estoy seguro que ustedes van a hacer otros inclusive más pertinentes. La experiencia, por ejemplo, en la que también nos hemos encontrado con Gilberto de la iniciativa de minería tóxica ha sido también muy ilustrativa, porque evidentemente en su sano juicio todo mexicano bien nacido se preguntaría qué otra alternativa hay ante este embate de esta degradación de la política en el país. Y ahí está el término referencial de la autonomía. Si cuando nosotros sabemos que hay zonas arqueológicas cuyo subsuelo está ya digamos que está concedido a una empresa canadiense, y a nivel del Estado pues no fingen demencia o realmente la practican, cuando sabemos que hay una política de exterminio de la población, no se le puede llamar de otra manera, hay muchos medios para exterminar, cuando nuestra misma institución, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos una iniciativa que tiene la cultura como algo bastardo y banal, que se vende y se compra, y eso anuncia un alcance realmente deplorable de lo que implica el trabajo en la antropología y la historia, no solo en esta institución. Y cuando lo podemos vincular con, por ejemplo, los despidos de personal técnico y profesional de otras entidades como la Comisión Nacional Forestal o la Comisión de Áreas Nacionales Protegidas, y no porque ya no se necesite proteger esas áreas o proteger los bosques, sino porque esas instancias, junto con esta otra de Lina y otras muchas más, forman parte de esa clave todavía de defensa de esa soberanía ficticia o de esa soberanía que está ahí en la mesa de lo que está costando la política actual, y que tenemos, no nos hace falta mucho análisis para encontrar que este es un embate integral y que hay una buena parte de la población de México que ya no importaba, que es invisibilizada, y la pregunta sigue siendo cada vez más apremiante, esa vieja pregunta de qué hacer. En esa pregunta de qué hacer se inscribe este libro. Finalmente, aprovechando nuestro representante del Ocean Sur, yo creo que este tipo de trabajos necesita un esfuerzo complementario para una divulgación más dinámica entre los jóvenes, porque ya la sistematización está hecha, pero ¿cómo hacerla llegar a pesar de todos los obstáculos que existen? ¿Cómo hacer que este tema que se está sufriendo también se comparta en su análisis entre los jóvenes en particular? ¿Cómo hacemos para eso? ¿Qué tipo de canales de difusión este material puede encontrarse ahí? ¿Cómo podemos hacer para que estos análisis trasciendan algunos de los círculos en los que se llevan a cabo y permeen y subviertan en el mejor sentido de la palabra a nuestros jóvenes? Muchas gracias. Le damos la palabra al autor del libro. Adelante, Gilberto. Bueno, primero que nada agradecer a mis colegas, compañeros, amigos que están aquí en la mesa y que dieron sus opiniones sobre la obra que hoy estamos presentando. Agradezco infinitamente a Sergio, a Paul, a Sergio, que el día de hoy pues están aquí y que han aportado hacia ustedes, este público siempre presente en la Casa LAM. Y bueno, agradezco a la Casa LAM por la jornada,
Y yo quisiera hacer algunos comentarios a los comentarios. Efectivamente, en este México, en este país que ha sido puesto en venta, y que el domingo, si el día de ayer, estuvimos en el Zócalo de Cuernavaca porque hicimos una campaña, los trabajadores técnicos, administrativos, manuales, académicos, arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque pues ya no había nada que vender y se les ocurrió, y bueno, yo le he llamado a Enrique Peña Nieto un iletrado confeso, un analfabeta funcional. Se le ocurre que dicen que tal vez fue a Disneylandia y a lo mejor se imaginó que la cultura podía ser como Disneylandia, ¿no? Y poner a venta las zonas arqueológicas, los museos que han venido privatizándose. Antes las tiendas, por ejemplo, eran tiendas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fueron siendo concesionadas. Ellos quieren pues que haya hoteles de 5 estrellas en Chichén Itzá, en la zona, ¿no? Para que los turistas se levanten y puedan ir caminando a la pirámide a hacer sus ejercicios. Y quisieran que los antropólogos, en lugar de estar molestando como Paul hace con las mineras, ¿verdad?, pues que fueran guías de turistas, ¿no?, para poder mostrar lo que realmente pues es un atractivo turístico, un atractivo folclorizado, un atractivo que se hace cosa que se vende, mercancía, pues. Y entonces llevamos a cabo esta campaña el día de ayer, y ahí en el sonido que teníamos, de repente se escuchó la voz de Óscar Chávez con esta canción de "Se vende mi país", y yo le dije al compañero, repítala unas 8 o 10 veces para que la gente se lo aprenda, porque incluso la letra dice proféticamente, porque Óscar la hizo antes de esta iniciativa de la ley sobre la cultura, dice "se vende antropología y se vende bellas artes", o sea, justo lo que pretenden hacer. Traigo a colación esta cuestión de la campaña de los trabajadores de la cultura contra la supuesta Secretaría de Cultura, porque evidentemente, como mis compañeros, colegas, amigos aquí, en esta noche tenebrosa, dramática, terrible que estamos viviendo, hay lucecitas así como luciérnagas en la noche, que son las autonomías. O sea, como que de pronto vemos y aparecen esas realidades que contrastan visiblemente con las realidades que vivimos todos los mexicanos. ¿Sí? ¿Quién no ha sido asaltado, extorsionado, secuestrado, o lo que alguien diga que si en su familia no ha habido una experiencia? Y sin embargo, por ejemplo, en estos territorios pues no existe ese miedo, ese temor, porque hay ahí pues policías comunitarios, rondas comunitarias, justicias comunitarias, hay sujetos que se cuidan y cuidan a sus pueblos sin cobrar nada, sin pretender nada, sin pensar que van a saltar de un puesto a otro. Y eso se llaman las autonomías. Es como una especie de... es una gran paradoja que existan estas luciérnagas en la noche, porque realmente nos hablan de la posibilidad de que podríamos vivir un México distinto, de que podríamos realmente no ser súbditos, sino sujetos de nuestras propias realidades y aplicar las leyes del mandar obedeciendo y los principios de para todos, todo para nosotros, nada.
Entonces, el libro precisamente toca estos aspectos de una autonomía que siempre hemos utilizado la metáfora de la sábana. ¿Por qué? Porque las sábanas se acomodan al cuerpo. Cuando, o sea, las cobijas forman, y entonces es muy cierto lo que dice Sergio. Ahí en San Andrés hubo un debate entre lo que podría ser el régimen estatista de autonomía y la autonomía como creación permanente. Es claro lo que dice Sergio: si hay un régimen autonómico marcado por la ley que debe ser así, automáticamente deja de ser autonomía, porque cada región va a necesitar, por ejemplo, la autonomía zapatista. Los antropólogos decimos es una autonomía multiétnica, porque ahí conviven diversas etnias. Nunca he sabido nunca los comandantes han dicho porque nosotros los tojalabales nada, nunca ha habido un señalamiento autorreferencial. En todas las pláticas que hemos en la escuelita, en el diálogo, jamás hubo un señalamiento que le dijera tú mestizo, tú tojolabal o tú celtal, porque es un entramado multiétnico, es un entramado donde conviven mestizos también. Y entonces esto nos habla de un tipo de vida diferente. Cuando uno va a la escuelita, cuando uno va al seminario, vive uno una especie de futuro, es como una especie de máquina de tiempo, en donde uno transpira que algo puede ser distinto que lo que vivimos los millones y millones de mexicanos. Y esa es la autonomía. Y como bien lo dice Paul, nosotros tendemos desde nuestro ego marcado por el sexismo y el racismo, decir, autonomía es cosa de indios, sin darnos cuenta de que, claro que es cosa de indios, claro que lo es, pero se ve como algo de carácter derogatorio, se ve siempre a partir de la idea de que las construcciones de democracia partidocráticas son lo mejor, las representativas son lo mejor, cuando nos están mostrando que lo mejor es un gobierno en donde no se reproduce ninguna élite, en donde todos participan, suponiendo que esta fuera una asamblea de un poblado zapatista, pues a usted le toca ser de una comisión y a usted les toca ser de otra, y mañana usted va para el gobierno local, y mañana va usted para el municipal, y mañana se presenta la Junta de Gobierno. O sea, miles de personas que están aprendiendo a gobernar y no necesitan ser élites políticas, ni que Juan le habló al oído a nadie. Ahí ellos están aprendiendo a gobernar, no necesitan intermediarios, ellos gobiernan, mujeres, hombres y mujeres juntos. ¿Qué fue lo que más destacó del seminario? La intervención de las mujeres. Eso fue extraordinario, fue motivo de casi 5 minutos todos parados, aplaudiéndole a la comandante Miriam por su intervención, que mostró cómo vivían las mujeres en las haciendas, y luego las otras intervenciones. El libro, por ejemplo, los zapatistas ya llevamos 69 presentaciones de ese libro. Y ya se agotó. Nos muestran precisamente esa vida que se trata de darle una sistematización en este libro. Y claro, lo que se muestra es que aún en el país paradigmático de la destrucción y del exterminio hay esperanza, hay esperanza. Y la esperanza está en que la gente sienta que puede dirigirse a sí misma y que es capaz de vivir una vida autónoma, de que no necesita a nadie, de que no hay líderes salvadores ni partidocracia, sino de que uno puede construir un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y entonces, pues eso tenemos que reconocerlo y tenemos que estudiarlo, porque estas autonomías, como ya se dijo aquí, se viven precariamente, es decir, están totalmente amenazadas. Yo recuerdo en esos tiempos
tiempo siempre uno tiene un pasado que desea olvidar. Cuando estaba yo en la Cocopa, que los militares que visitábamos nosotros decían, nunca decían Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nunca decían zapatistas, decían los subversivos, los subversivos. Y hay de aquel que dijera ejército, porque ejército solo hay uno. ¿Qué significa esto? Que hay, evidentemente, en la estructura castrense, la idea de destruir estas autonomías. Pero ahí están, y no han podido destruirlas y ya llevan 20 años. ¿Por qué no las pueden destruir? No porque ellos hayan olvidado la idea de que son unos subversivos. Eso lo tienen diariamente en la mesa de su debate y su discusión, porque sencillamente la red de lealtades, la red de organización no se los permite, políticamente no se los permite, militarmente no se los permite. Podrían hacerlo, pero eso significaría un genocidio completo. Pero además ese ejemplo, como todos los buenos ejemplos, se ha transmitido en numerosos lugares. Y tenemos ahora una CRA, y tenemos ahora un CHERA, y tenemos otros que no se saben, o sea, que no son materia del periódico ni de las noticias, como los que están viviendo los hermanos Huicholes, que recuerdo que fui a un taller como a 6 horas de Guadalajara en un sitio que no podría recordar ni tampoco tengo interés de ubicarlo para la sección segunda. Entonces, ahí en ese lugar hubo un taller de autonomía que duró todo el día, y yo nomás he escuchado, no, constitución, derechos y acuerdos de San Andrés, y todo en la lengua de ellos, con todas las autoridades, un salón así como este, lleno de autoridades de toda la población huichola. Son procesos que no logran despertar a los medios de comunicación masiva, que qué le va a interesar una cosa así, qué les va a interesar gobiernos que manden obedeciendo, qué les va a interesar. Entonces, yo sí, primero agradecer a Ocean Sur, a Sergio López Montesino, porque lo que él plantea es muy importante. Esta nueva aventura editorial no es una aventura de carácter empresarial, es la necesidad que tenemos, una izquierda, de poder publicar en un lugar como ese, con la calidad de los libros de Ocean Sur, la necesidad de estudiar estos procesos, la necesidad de ubicarnos nosotros en los procesos y de también tener un horizonte más allá de lo que es lo que dice Paul, la experiencia en zonas urbanas, la experiencia en espacios territoriales y actores políticos no indígenas. El caso kurdo que hemos venido aquí estudiando, la cuestión kurda que es tan importante, que se debate, la única infantería que está realmente combatiendo al Estado Islámico es la infantería de los pueblos kurdos, hombres y mujeres en armas, pero al mismo tiempo que están haciendo ese acto extraordinario de heroicidad, la única efectiva, la única que ha ganado territorio. Hoy un bombardeo ruso aniquiló a una población civil. Si los estados responden al terrorismo mismo que ellos han creado, con un terrorismo de estado que es absolutamente mucho más mortífero que cualquiera. Ocho equipos fanáticos con AK-47 hicieron 126 muertos. ¿Cuántas muertes hacen 8 aviones de bombardeo con bombas como las de ahora? Es decir, ¿cómo poder? Condenamos todo acto de terrorismo, pero ¿quién ubica el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado que vivimos aquí en nuestro propio país. ¿Quién ubica el terrorismo de Estado en Colombia? ¿Quién ubica los terrorismos de Estado de Estados Unidos? Estados Unidos construye una forma de terrorismo a nivel global. Y en ese sentido, un libro como este nos enseña que también los pueblos tienen
un arma de construcción masiva, y esa arma de construcción masiva se llama autonomía. Y en México el caso más extraordinario, el más desarrollado, evidentemente es el de los hermanos zapatistas. Yo agradezco esta presentación, agradezco a los serbios y agradezco a Paul, y pues muchas gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido. Está muy bien porque es una presentación en 1 hora, y gracias a todos y a todos. Gracias.